Don Rodrigo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, analizando un montón de temas que se cruzan con la pandemia, evidentemente esto tiene impacto en todo y en el trabajo es así, en el mercado laboral, en las pymes, influye en el desempleo, pero también se habla de una pequeña luz de esperanza, una reactivación. En términos del empleo, del trabajo, ¿cómo estamos como región del Biobío actualmente en esta pandemia? Bueno, la verdad es que, como muy bien lo dices, la pandemia lamentablemente ha traído consecuencias complejas para nuestra región en cuanto al desempleo. Tenemos hoy día un número importante de trabajadores que está sin empleo, sin embargo, como dices, hay una luz de esperanza, ya que hemos ido avanzando en números de empleo, ya la gente se está reincorporando, aparte de las diferentes fases, la gente también está teletrabajando y las empresas poco a poco se están adecuando a trabajar nuevamente en esta nueva forma de trabajo que es el teletrabajo. Por tanto, ahí se ha ido avanzando y se ha ido acotando un poco la brecha. También hay que señalar que también con el tema de las leyes especiales, la ley de protección al empleo y la suspensión del empleo, hemos tenido también ya alrededor de 24.000 empleos suspendidos y uno podría decir, pucha, qué mal que estén suspendidos estos empleos, pero lo bueno es que estos empleos no se pierden. Tal vez sin esta normativa estos trabajadores podrían haber quedado sin empleo y hoy día solamente están suspendidos el contrato de trabajo y se les sigue pagando las cotizaciones. Sí, cuando uno habla de pequeña recuperación, ¿es tan así si uno compara el año pasado? Bueno, este tema del empleo venía afectado por el estallido social y luego se sumó lo de la pandemia. Han sido dos fenómenos distintos, pero que han impactado de gran manera. Por supuesto, como tú muy bien lo dices, la primera etapa fue después del 18 de octubre. Ahí vimos los comercios cerrados por obligaciones casi fácticas. Y la verdad es que ahí no teníamos todavía reconocida el teletrabajo, no teníamos reconocido la ley de protección al empleo. Luego vimos con esto muchos empleos perdidos por esta misma situación y luego con la pandemia. Sin embargo, el gobierno activó rápidamente la legislación y se pudo tener algunas salidas como la ley de protección al empleo, la suspensión del empleo y también el teletrabajo, que permitió a la gente, a los trabajadores, seguir trabajando desde sus hogares sin tener o sin perder su empleo. Sí, ahora tenemos un desempleo, si no me equivoco, de 2 dígitos. Eso tampoco es muy bueno. Se hablaba de no tocar ese techo o que no era así desde hace mucho tiempo, pero finalmente estos fenómenos nos llevaron allá. ¿Cuánto pesa una cifra en lo que puede venir en el diagnóstico? ¿Es una tendencia? ¿Es algo del momento? ¿Cómo lo proyectan? Mira, la verdad es que este tema, el desempleo se va viendo cuatrimestralmente y efectivamente tenemos estas 2 cifras, pero esperamos no seguir subiendo, esperamos que con esta cuarentena que ha sido, ya llevamos 2 semanas de cuarentena, y luego saliendo de esta y empezar a aumentar o a mejorar de fase, la gente además empiece a tomar conciencia, además con la vacuna, ya cuando tengamos un poco de mejor inmunización, poder empezar a retomar la actividad productiva en toda su área, en todos los sectores y así poder mejorar esta cifra que, como tú muy bien lo dices, tocó las 2 cifras. La evaluación que hacen de la ley de protección del empleo, me imagino que para el gobierno es positiva. ¿Creen ustedes que han ido sumando el apoyo de actores políticos de oposición, por ejemplo? Esto ha avanzado en el Congreso. Tuvo mucha reticencia en un comienzo, Rodrigo, pero finalmente se implementó y se da por hecho de que va a continuar por un tiempo más. Por supuesto, de hecho, perdón. Es lógico que una medida de este tipo, de esta característica, tenga algún poco de resistencia. A nadie le gusta
que se pierdan empleos, a nadie le gusta tener que suspender los empleos. Sin embargo, en política y en el trabajo hay que buscar el bien común, hay que buscar los puntos de encuentro y lo mejor en este sentido, en medio de esta pandemia, que no es una pandemia solo nacional, es una pandemia mundial donde los mercados están cerrados, donde nuestros mayores importadores están cerrados, nuestros productos también no se han podido comercializar de una manera libre y adecuada, es buscar el bien común, y el bien común era mantener el empleo suspendido, en el cual las personas no perdieran sus cotizaciones, no perdieran esta posibilidad de seguir trabajando una vez pasada la pandemia y efectivamente darle un ingreso a estas personas, porque suspendido el trabajo no se paga remuneraciones, pero efectivamente las personas van a poder recibir un aporte desde el fondo de cesantía, de su cuenta individual, y si es que se hubiese acabado del fondo común o el fondo solidario de cesantía. Por tanto, se entendió a la larga que esta era una buena medida, es una medida que tal vez no es la adecuada, no es la que todos queremos, pero efectivamente ayuda a las personas, ayuda a los trabajadores y ayuda a las familias, porque sin este ingreso muchas familias se hubiesen visto muy, muy perjudicadas. ¿Cómo ha funcionado el proceso en el Biobío en torno a esta ley? ¿Han tenido denuncias de incumplimiento de alguna de las partes o todo ha sido bastante transparente y con la completa disposición tanto de empleadores como de trabajadores? Mira, para ser muy sincero, en un principio fue complejo la aplicación de la norma, ya que si bien estaba bien articulada, había muchas dudas. Esto era un tema nuevo que tenía que ir a la AFP, a la AFC, nosotros mismos como Dirección del Trabajo teníamos que enviar alguna información, los flujos de información no lo fueron lo más rápida y por tanto hubo una pequeña demora. Eso hay que reconocerlo. La verdad es que ahí se trabajó fuertemente por parte de nosotros como Dirección del Trabajo, también con la administradora de fondos de cesantía, y luego nos pudimos coordinar de una mejor manera y así efectivamente los pagos fueron siendo pagados, valga la redundancia, dentro del tiempo, dentro de los plazos determinados. Así que ha ido evolucionando. En un principio hubo un problema no mayor, pero sí hubo inconvenientes. Sin embargo, poco a poco, con el devenir del tiempo, ya hemos ido superando estas situaciones y hoy día la gente que opta o los empleadores que optan por esta suspensión del empleo, los pagos a los trabajadores se hacen de forma expedita y dentro de los plazos. Hay excepciones, por supuesto, pero la gran generalidad de las personas se les paga dentro de los plazos determinados. Si el desempleo en el país está en el 10,3%, con un alza de 3,2% en los últimos 12 meses. Son números que van justamente hacia arriba, en alza. ¿Pero cree usted que el impacto ha sido menor de lo que se pensaba en un momento? Incluso las cifras del IMASEC, 8 indicadores económicos, si bien reflejan un perjuicio a la economía, como pasa en prácticamente todo el mundo, muchos expertos hablan de que pudo haber sido peor y no lo fue. ¿Eso da una cierta opción de recuperación pronta tanto del empleo como de la economía? Mira, la verdad es que en temas económicos efectivamente el IMASEC no fue positivo, fue un IMASEC bastante menor. Sin embargo, se esperaba que fuera peor. Claro. Por tanto, en esta visión económica, si bien fue un IMASEC pequeño, la verdad es que se esperaba por parte del mercado que fuera mucho menos. Por tanto, ahí uno puede decir que las medidas que se han tomado por parte del gobierno han sido en la tendencia de corregir esta gran catástrofe que se esperaba y contenerla de una forma, y esta forma ha sido adecuada. De hecho, como te decía anteriormente, la economía se ha visto afectada, pero no tanto como se esperaba, o no tanto como nuestros vecinos, y mirando el entorno mundial, la verdad es que hemos sido resistentes, nuestra economía ha sido resistente y esperamos que sigamos avanzando. De hecho, tenemos un pie más adelante que la economía de nuestros países hermanos. Esperamos que en este año, ya con la
vacuna, con la implementación de la vacuna, que ya el día de mañana se empieza a inmunizar a la población, podamos nuevamente y rápidamente, a diferencia de los países vecinos, avanzar en la economía, y eso no significa solamente en términos económicos, sino también en términos de empleo, de mejorar las condiciones que hay, de terminar con las suspensiones que existen y poder generar nuevos empleos que no sean empleos independientes y que sean trabajos como dice la norma, con todas las de la ley, con el pago de las cotizaciones y los seguros correspondientes. ¿Qué esperan ustedes como autoridad del trabajo del proceso de vacunación para los trabajadores de la región del Biobío? Mira, la verdad es que nosotros esperamos y nuestra consigna siempre ha sido de vacunarse. O sea, nosotros ya hacemos un llamado a todas las empresas, a todos los trabajadores, a todos los sindicatos, federaciones, a la CUT, a todo organismo que tenga que ver con trabajadores y empleadores, que pongamos a disposición nuestra voluntad, nuestra infraestructura, nuestros permisos para que la gente se vacune. De hecho, la vacuna viene a entregarnos algo que hoy día estamos corriendo el riesgo de perder la vida. Hoy día lo que se está entregando con la vacuna es entregar vida. De hecho, hemos visto que hay lamentablemente muchas personas que han perdido la vida por este virus, y esto no solo destruye o mata a una persona, mata a una familia, mata a un conjunto, va rompiendo el tejido de nuestra sociedad. En cambio, si estamos vacunados, gran parte de la población, prontamente tendremos una enfermedad, un COVID-19 que va a atacarnos, efectivamente, pero sus efectos no van a ser tan nocivos o letales como están siendo hoy día. Esperamos que todos los trabajadores se vacunen, esperamos que los empleadores den los permisos para que la gente se vacune y esperamos que podamos hacerlo de una forma ordenada, de una forma rápida y sin aglomeración. El fenómeno del teletrabajo da la impresión de que llegó para quedarse. Ya, si bien este gobierno, cuando asumió el segundo mandato del presidente Piñera en el CENSE, hablaban de que el mundo laboral iba hacia esa dirección, hacia el que la persona pueda trabajar desde su casa, tener más tiempo para estar con su familia. Bueno, hoy solamente algo de eso se ve, porque también uno se cansa teletrabajando, están las obligaciones familiares, pero más allá de los pros y los contras, se está usando mucho el teletrabajo. ¿Cómo ha funcionado ese proceso? A ver, es importante señalar que el teletrabajo o las bases del teletrabajo ya estaban asentadas en nuestro Código del Trabajo. Sin embargo, hoy día lo que viene a entregar la ley de teletrabajo a generar un marco normativo más específico y propio. Y muy bien, como lo dices, hoy día hay mucha gente teletrabajando y es complejo. De hecho, la ley del teletrabajo viene a generar una normativa y viene a crear derechos y obligaciones tanto para los trabajadores como para los empleadores. Acá lo más importante es tener conciencia de los derechos de los trabajadores que están teletrabajando, como por ejemplo el derecho a la desconexión, que es uno de los más importantes y lo que la mayoría de las personas se queja o efectivamente... A ver, expliquemos eso. ¿Qué es el derecho a la desconexión? Mira, el derecho a la desconexión es aquel derecho que tiene el trabajador en teletrabajo de que el empleador no le haga requerimientos post jornada de trabajo. Hay que determinar que existen dos tipos de teletrabajadores, los que tienen jornada y los que no tienen jornada de trabajo, ¿ya? Los que tienen jornada, terminada su jornada, el empleador no debería molestarlo hasta el día siguiente cuando empieza su jornada de trabajo. Ya eso es lógico y es normal. Y los que no tienen jornada, el empleador no puede molestarlos. Por ejemplo, si el teletrabajador termina o determina que va a entregar su trabajo a las 6 de la tarde, no puede hacerle ningún requerimiento hasta las 6 de la mañana o 7 de la mañana del día siguiente. Tiene que tener un derecho de desconexión, es decir, que no esté trabajando o que el empleador no le esté solicitando ningún tipo de información. Dentro de las 24 horas tiene que tener 12 horas de desconexión.
¿Ya? Esto es súper importante porque vemos que muchas veces, bueno, a nosotros no, pero a otros tipos de trabajadores le llega un mensaje, un correo electrónico a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, mientras ellos ya están fuera de su jornada. Eso no se permite y eso está bien regulado, y el trabajador que quiera reclamarlo lo puede hacer a través de la plataforma de la Dirección del Trabajo o a través de nuestra oficina. Primero hay que conocer la ley y atreverse a recurrir a los instrumentos que hay para denunciar, porque uno escucha acá, director, de que hay harta persona que uno conoce que está en teletrabajo, pero fíjese que utilizando su internet, su computador, y sabemos que la empresa tiene que proveer también de lo mínimo para el teletrabajo, aquello tampoco puede dejarse de lado. Por supuesto, de hecho, la ley de teletrabajo señala que los medios que tiene que utilizar el trabajador son del empleador. Por tanto, él tendría que entregar, por ejemplo, en el caso del teletrabajo, el computador, el internet, la luz, etcétera. Esto es difícil, esto es súper complejo que se lleve a cabo. Por eso se ha determinado también, o la Dirección del Trabajo ha señalado dentro de sus dictámenes, que es posible que el trabajador con el empleador negocien un bono o una bonificación. Pueden llegar a un acuerdo, claro. Exactamente, porque es difícil. Por ejemplo, yo no sé cuánta luz me sale tener mi computador prendido todo el día, a diferencia de lo que hacía anteriormente, o la luz, o el internet. De hecho, cuando uno paga internet, la mayoría de las personas pagan un pack que es un cargo fijo, no sé. Y cuánto le corresponde al empleador entregarle por ese cargo fijo es difícil. Por tanto, se puede llegar a un acuerdo entre el trabajador y el empleador para que efectivamente puedan compensar los gastos que él está incurriendo en este teletrabajo, porque hay que recordar que uno de los principios fundamentales del derecho al trabajo es la ajenidad, y si el trabajador, entre comillas, aporta al empleador para que se genere el trabajo, pasaría a ser casi un socio del empleador. Bien, pero pueden llegar a un entendimiento para evitar un reclamo, algún conflicto mayor en medio de este fenómeno que se instaló ya en esta pandemia, como es el teletrabajo. Director, bueno, hoy está como seremi subrogante del trabajo, don Rodrigo Reyes. Muchas gracias por conversar con TVU Noticias. No, muchas gracias a ustedes, y cualquier cosa que necesiten, estamos para ayudar. Muchas gracias.